¿Cómo están? Muy buenas noches. Llegamos al jueves. Tranquilos, no es viernes todavía. Ya sé que queremos que la semana termine porque cada una de nuestras semanas tiene una intensidad que en otros países pues toma años, ¿no? Hay cosas que en un país pasan en 5 años y nosotros las tenemos en una tarde y a la mañana siguiente, ya todas. Esto es Prueba de Fuego, gracias por estar con nosotros. Vamos a arrancar con Hernán Chaparro, él es psicólogo social, investigador de temas de opinión pública, docente de la Universidad Católica, puesto que queremos entender la circunstancia en la que nos encontramos ahora en víspera de una marcha que convoca Juntos por el Perú para lo que ellos señalan defender el voto, la democracia, la legitimidad del proceso. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, digamos, no lo dirán abiertamente, aunque sí en documentos señala, hubo indicios de fraude, ¿no? Pero abiertamente lo que señala Juntos por el Perú es que hay que defender el voto, lo que implica pues que te lo quieren robar o quieren defraudar la voluntad popular. ¿Cómo lees esta suerte de fraudismo de izquierda, luego de haber pasado por una primera vuelta que tuvo sus propios bemoles? Claro. La verdad no creo que haya un fraudismo de izquierda. Lo que hay es una reacción política, además en un momento en el cual estamos en unas semanas de transición, ¿no? Porque todavía se sigue contando el voto, no hay un resultado oficial, será el 15 de julio. Pero hay uno previsible, ¿no? Todo lo que quieras, pero la ley es la ley. Sin duda, ¿no? sin duda. Y si democráticos somos, hay que esperar, ¿no? Y Juntos por el Perú tiene todo el derecho del mundo a defender su voto, a vigilar, ¿no? Las acciones que tengan que hacer legalmente, políticamente. Y creo que en ese contexto lo que está haciendo Sánchez, a diferencia, claro, Keiko Fujimori sonríe y se va de viaje, ¿no? O sea, no es con ella. Jorge Nieto está buscando explicar lo que dijo, por qué lo dijo y qué va a hacer, ¿no? A lo que voy es que cada uno está buscando ubicarse en estas semanas de transición, y Juntos por el Perú yo creo que lo que está haciendo es tratar de darle un significado, digamos, a lo que posiblemente sea su derrota, ¿no? Pero un significado político en el cual lo que quieren, creo, marcar es que hay acá una eventualmente cuestionamiento a la justicia electoral. Sí, pero se justifica porque es verdad que legalmente están en todo su derecho de presentar los recursos que la norma les permita. Pero empieza un nuevo quinquenio. Y si no tienen ellos los elementos como para asegurar que hubo un fraude, a pesar de que en un documento presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones dicen que hay indicios, pero eso no lo han probado, como tampoco se probó en primera vuelta, ojo, ¿no? Claro. Pero a lo que voy es, ¿no es más hidalgo el reconocer una derrota? Eso también políticamente tiene un valor. Y acá es un valor que te permitirá una construcción de país distinto Sí. de 28 de julio en adelante. Sí, yo creo que hay una decisión política. Mira, en el debate, que estuvimos juntos, Sánchez optó por hacer de la dinámica del debate una situación más política. Yo pensé personalmente que iban a entrar a debatir programas. Y él dijo programas un poquito, algo, pero básicamente retó políticamente a Keiko Fujimori. Y esto de acá es algo parecido, en el sentido que hay acciones legales, ha habido estos documentos que después ellos mismos los han dejado y han dicho que no, que fraude no, pero, digamos, usan otras palabras tipo justicia electoral, queremos transparencia, y claro, ponen la situación electoral como algo que hay que observar y vigilar. Pero yo creo que, fíjate, en el discurso de hoy, en la mañana, Sánchez termina haciendo una vinculación que a mí me parece que es parte de este movimiento más político, que es hacer una equivalencia entre lo que él llama luchamos por la justicia electoral, así como luchamos por la libertad de Castillo, y comienza a unir ambas cosas. ¿Te das cuenta? Porque si él logró la votación que logró, en parte, no le alcanzó, Sí. ¿no? Es por esta cuestión de representar a Castillo. Claro. Eso va a seguir. El sombrero fue poderoso. Ya. Y hablar de injusticia en un país que es inmensamente injusto con su ciudadanía, pues cala, y cala más en una gente que está en el sur, reclamando particularmente por temas muy concretos en este periodo, que han sido 50 muertos que están ahí. Sin duda. ¿No es cierto? Y que están pendientes.
y que por lo tanto yo creo que él sabe a quién está hablando. Y en ese sentido, ¿cuál debería ser la respuesta del fujimorismo? ¿Cómo acercarse a ese país que claramente los rechazó en la elección? Mira, esa es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que hay muchas preguntas en estas semanas y están poco definidas. Si tienes libre en las próximas 3 horas, porque, podemos seguir hablando, no, mira, pero ya fuera de cámara. No, muchas preguntas que todos nos hacemos, digo, no estar acá. Claro. Sino que a lo que voy es que el fujimorismo, asumiendo que va a ganar, ha hecho, se han salido del escenario, digamos, por lo menos que hay conseguido de viaje. O sea, ¿no es ¿te parece que es además un gesto calculado el salir un momento de esta situación? Claro, porque lo que es polémico es lo que sigue haciendo y fue parte de las críticas que se han hecho a la bancada fujimorista. O sea, hace que 2 o 3 días han dado una ley para que Fuerzas Armadas y policiales sean juzgados en el fuero militar, no importa qué hayan hecho, así hayan cometido delitos comunes, ¿no? Y eso es el fujimorismo. Ajá. Entonces, ese tipo de contradicciones son las que uno se pregunta, oye, ¿van a seguir así? Exacto. Entonces, de 28 de julio en adelante, ¿qué debería de hacer? ¿Qué propondrías para unir a ese país que hoy día no la quiere? Bueno, a ver... porque somos más de un Perú, ¿no? Pues sí, y la verdad son muchos Perú, sinceramente. Yo creo que esa mirada dual tampoco no es real. No es que sean 50-50. No, somos bastante más complejos, para bien o para mal. Pero, a ver, sobre los temas económicos yo creo que no va a haber mayor novedad, salvo que le comience a ajustar a su bancada toda esta cantidad de pedidos de gasto fiscal que el mismo candidato a ministro de Economía, Carranza, ha dicho que eso no puede continuar. ¿Ya? Pero yo creo que en lo económico es más o menos esperable. La pregunta es qué va a hacer en lo político, ¿no es cierto? La bancada terminó protegiendo, defendiendo a Dina Boluarte respecto a los juicios, que es un tema, y lo menciono y lo repito, porque es un tema sumamente sensible. Muy sensible. ¿No es cierto? O sea, te matan a tu familiar. Correcto. Y no es porque si hubo algunos elementos de violencia en el inicio, eso puede ser, pero en general el conjunto de días están los videos que sobran para mostrar lo que hubo ahí. Eso no se olvida. No, así, y no se va a olvidar. No. Entonces, sobre eso tiene que hacer algo, que claro, no maneja la Fiscalía, pero está en el Ejecutivo y, digamos, podría haber algún nivel de voluntad, más que ir a pedir perdón o decir lo siento mucho, ¿no? Y acciones más concretas. ¿Un resarcimiento? Bueno, yo creo que juntarse, por ejemplo, con Fiscalía para ver en qué medida se puede ayudar a acelerar los procesos, qué necesita la Fiscalía para esto acelerarlo. Bueno, ahí le lanzo un centro. Algún tipo de gesto. Fiscalía no ha podido investigar el tema, entre otras cosas, porque las armas no le fueron alcanzadas, no han podido hacer los peritajes correspondientes. Mire el tiempo que ha pasado. ¿no? Así es. Pero eso hubiera sido decisión directa del Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo. Ahora, y usted mencionó a Jorge Nieto. Jorge Nieto deslizó en una entrevista que para descomprimir el país, esa fue su palabra, podía Keiko Fujimori indultar a Pedro Castillo. ¿Le parece esa una salida? Yo ahí, a nivel legal... No, ese es otro debate. Otro tema. Ese es otro Políticamente debate. Yo creo que es una jugada también de Jorge Nieto, con lo cual queda implícito que él eventualmente lo pensaría, ¿no? Lo cual se gana algunos puntitos de ese lado con el cual ha tenido sus roces. Y es una idea que creo que, digamos, podría evaluar, pero entiendo que hay una serie de limitaciones legales que tienen que ver con que Castillo ni siquiera todavía tiene una segunda condena, lo cual impide, en fin, y está investigado por corrupción y podría pasar el resto de la investigación y de su juicio en la libertad. En libertad o en casa. Así es. Pero digamos, un gesto de ese tipo, de Keiko Fujimori, si legalmente fuera admisible, ¿no? ¿Lo acercaría a ese Perú que la rechaza? ¿O le quitaría piso a Juntos por el Perú más bien? No, yo creo que podría ayudar, ¿no? Porque de todas maneras, o sea, Castillo va a ser un protagonista. Sánchez, por lo que estábamos hablando al comienzo, la marcha de ayer, yo creo que lo que busca es juntar los dos relatos, ¿no? El relato del cuestionamiento, el sentimiento de... Él es la frase que él ha utilizado,
está demandando justicia electoral y lo que está demandando respecto a Castillo es justicia, no sé, política, ¿no? Ahora, el sombrero le quedó un poco grande a Sánchez, dado que él, si bien comparamos esta elección a la del 2021, ganó prácticamente las mismas circunscripciones que Pedro Castillo, pero ganó con menos votación en la mayoría de estas circunscripciones. Sí. Y ahí está la diferencia, que ahora lo tiene en el segundo lugar según el conteo de la OMPE. Sí, mira, eso hay que analizarlo con más detenimiento, no solamente los datos, sino los porqués, ¿no? Pero lo cierto es que es una especie de paradoja. Como tú dices, ganó en los mismos sitios, pero por menos. Exacto. Al fujimorismo le fue comparativa, perdió, pero le fue mejor, le fue un poquito mejor que el 21. Sí. Sin embargo, mira, a Sánchez le fue mejor en la costa norte que a Castillo en el 21. Y en el voto extranjero. A Sánchez le fue mejor en el voto extranjero que a Castillo. Mira, eso da para analizar y ver. Pero entonces la pregunta es: ¿por qué perdió Sánchez? ¿O por qué aparentemente ha perdido Sánchez? A ver, yo creo que lo que le pasó a la factura en los últimos días fue que no se pudo despegar de esta imagen de radicalismo vinculado a Antauro Humala. Okay. Yo creo que eso fue un tema que, digamos, le pasó factura. Y uno se pregunta, ¿hubiera sido necesario en primera vuelta, ¿no?, alguien que se pone el sombrero y se identifica con Castillo y hace la ruta castillista, tenía que añadirle a Antauro a ese cóctel? Según Antauro, sí, porque le dio un millón de votos, dice. Sí, 3 millones seguramente. Pero es que para pasar a la segunda vuelta, en realidad lo que requerías en este país era un núcleo duro de votantes, alrededor de un 10%, por ahí, que te permitiera en la segunda. El gran problema en la segunda es cómo moderarte de forma creíble para ganar el resto de la votación. Que es el dilema de cualquier candidatura radical en el mundo, ¿no? Que en primeras vueltas pueden captar un porcentaje y luego se les complica en la segunda vuelta. Mira, algo que hay que analizar, creo, con más detenimiento, es el fenómeno Belmont. No por Belmont, mira, ya Belmont en sí es un fenómeno, ¿no?, a su edad, volver, etcétera, sí, y ser protagonista una vez más, sino que ahí donde termina ganando Sánchez, casi siempre, no te digo que en todos los lugares, pero en muchos de los departamentos, quien tiene la segunda votación es Belmont, es Obras, ¿no? Entonces, la verdad, quien le gana, le quita finalmente en buena cantidad de departamentos votos a Sánchez es Belmont. ¿Por qué motivos? ¿Cómo así? Yo creo que es algo que hay que analizar con más detenimiento, ¿no? Y también en el sur. Con lo cual se desmitifica un poco eso de que el sur siempre vota a la izquierda, porque Belmont, digamos, sí, tiene una cercanía con la izquierda, pero es difícil de definir en dónde está. Porque tiene un discurso antigrupos de poder, ¿no?, reivindicativo. Creo que va por ahí un poco, pero tiene que ver más cosas, ¿no?, para tratar de entender, digamos, ese proceso, ¿no? El voto en el extranjero fue tema de esta campaña, todavía lo es, sin duda. ¿Por qué vota como vota el peruano más allá de nuestras fronteras? Más hacia la derecha, que es lo que históricamente se ha registrado. Uno que, si no me equivoco, va votando cada vez menos, ¿no? O sea, el porcentaje de asistencia es cada vez menor, que tiene que ver con las distancias, como en el Perú, la verdad. O sea, la tendencia, tanto en el extranjero como en el Perú, es que la asistencia cada vez sea menor, ¿no? Creo yo que tiene que ver con la pésima calidad de la oferta política. La gente siente que, o sea, cierta parte del rechazo se expresa en no ir a votar, en un sector de la población. En el extranjero creo que puede haber algo de eso, pero también las dificultades. Y en todo caso, algo que habría que estudiar un poquito más, pero creo que puede ser el circuito, y es que el patrón de voto de la gente que está en el extranjero es muy parecido al de Lima. No estoy seguro, habría que ver cuánta de la gente que migra afuera hace una ruta, digamos, de hacerla, o son de gente de Lima, o pasa a Lima y de Lima se va afuera. Eso habría que analizarlo. Lo otro es que hay personas que se han ido en momentos de crisis económicas, ¿no? Por ejemplo, no sé... o asociadas a la izquierda. La inflación de Alan García.
¿no es cierto? Luego con Castillo, hay mucho joven que se fue, pero ya no se hablan de Castillo. Castillo era como que digamos, la expresión de una gran inestabilidad y una sensación de jóvenes que sentían que no había futuro. Y puede que parte de ese patrón de voto sea, digamos, apostando a quien termina diciendo que va a dar estabilidad económica, ¿no? Que ha sido el discurso en todo momento de Keiko Fujimori, ¿no? Eventualmente una gestión de Keiko Fujimori, usted me señala que algunos puentes a tender hacia el país que no votó por ella podría ser el resarcir o el abordar nuevamente las muertes durante la represión tras la juramentación de Dina Boluarte. Pero a nivel político, ¿usted evalúa viable un gabinete multipartidario, de ancha base, como se suele decir, que incluya figuras de la izquierda también? Digamos, a ver, el otro día había una presentación del IEP que justamente evaluaban estos escenarios y una pregunta válida es si va a ser un gabinete como muy tecnopol, como dicen, que sea tecnocrático y político. Esa mezcla no es frecuente, pero hay, ¿no? En algunos sectores más técnicos y en otros sectores más políticos. Sospecho que puede haber esa combinación, ¿no? Digamos, algunas carteras, obviamente la de economía, creo yo que la de justicia, deberían serlo. Preguntas, por ejemplo, que uno le hace al fujimorismo es, ¿qué van a hacer? Bueno, el sector justicia para comenzar. O sea, Rospigliosi tenía esta frase de la cual Keiko Fujimori nunca marcó distancia, que es que iban a barrer el piso con el Poder Judicial. Hay que barrer el Poder Judicial. ¿No? Bueno, hay que barrer el Poder Judicial. Entonces, ¿quién va a estar en el Ministerio de Justicia? Espero que no sea un barredor. En el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? El fujimorismo directamente o por estar negociando con APP o con Podemos votos, les dio pues licencia y SUNEDO hoy es una caricatura, ¿no es cierto? Y hay un inmenso retroceso en términos de lo que fue el fortalecimiento del sistema universitario. ¿Qué van a hacer ahí? ¿No? Son, digamos, el tipo de preguntas que uno se hace respecto a quiénes van a ser los responsables, ¿no? Yo creo que el gran pendiente del fujimorismo no es tanto la gestión económica, en parte, ahí tiene cosas que hacer, pero el gran pendiente es eso que Alberto Fujimori padre abandonó a la mitad de los 10 años, que fue la reforma de las instituciones. Porque, mira, si hay alguna carencia, en el Perú se habla de los problemas económicos, ok, de los problemas políticos, la democracia, pero un tercer elemento, si quieres ponerlo de esa manera, es que la gente grita, pide, demanda un Estado que funcione. En este país, el segmento D y E en el Perú es casi el 60% de la población, 50 y pico por ciento de la población. Son sectores D y E que para tener una educación mínimamente digna, una salud digna, necesitan del servicio del Estado. Y ese voto en la Sierra del Perú, ¿no?, que ha sido favorable casi siempre a Sánchez, en buena parte hay un tema identitario, de tener a alguien como tú que te defienda, porque ya no confías en nadie sino en alguien como tú, ese tema está ahí. Pero otro elemento es esta demanda histórica de mejores servicios, de un Estado que no sea corrupto, que no esté repartido entre el señor de APP, ¿no es cierto? O cuando estaba Castillo, que no se cuotee todo. Del agua racimada, porque acá, digamos, o Castillo o Dina, todo el mundo fagocita el Estado, que se deje de ver como un botín y que sea un Estado que funcione para el ciudadano. Eso es un tema de sentido común, que los niveles de corrupción que hay en el país y que ha habido en el Congreso o hay en el Congreso no han permitido que ese Estado sea un Estado al servicio de la ciudadanía. Ese es un tema súper pendiente. Ahora vamos a hablar del Congreso, pero no quería que se me fuera la pregunta que ya le había hecho hace algunos minutos, y es, si bien se identificó una gran parte de la población peruana con Roberto Sánchez, aún así no llegó a ganar, entonces, o al menos hasta ahora por lo que se ve. Entonces,
¿Keiko lo hizo algo mejor en la campaña o Roberto Sánchez lo hizo peor que Castillo en su momento? Sí. Mira, a ver, el fujimorismo creo que es una cuarta vez, ¿no? Entonces, algo deben haber aprendido. Han aprendido, tuvieron asesores, y optaron por ir en neutro y buscar no polarizar. Eso creo que fue muy evidente. Buscaron dar esta imagen de somos los estables. Y una cosa que no te comenté sobre el tema del voto en el extranjero, para muchos jóvenes, y puede que voto en el extranjero también, este discurso que había de no hay problema, puedes votar por Castillo porque fácil va a salir, es vacable, para el joven era no quiero más vacancias. Por Sánchez, sí. Pero no quiero más vacancias, ¿no? Y para el extranjero, quién sabe también, oye, yo no quiero tanta inestabilidad, ¿no? Entonces, ella vendió, creo eso, y le funcionó hasta la última semana. La última semana con el debate, el antifujimorismo que estaba ahí dormido saltó, pero creo que pudo más el miedo, ¿no? Porque el miedo y la desconfianza, porque finalmente Castillo fue con un plan de gobierno maximalista. Sánchez. Perdón, disculpa. Sánchez. No, es absolutamente comprensible la confusión. Las confusiones, así sí. es. En fin. Bueno, el punto está que fue con un plan de gobierno que luego sacó equipo técnico donde no había, sacó plan más mesurado donde no había, terminó haciendo un frente para decir yo no estoy solito, así nomás no me van a vacar, pero todo muy rápido y al ojo del ciudadano o a un sector de la ciudadanía que estaba más al centro, ¿no? Centro izquierda eventualmente, creo que no fue suficiente, ¿no? Mencionó brevemente el Congreso de la República y este Congreso ya en su partida de nacimiento representa a muy poco del país, porque si uno se da cuenta del nivel de ausentismo y luego el nivel de voto blanco nulo viciado y luego sacas de ahí la votación que fue por un candidato cuyo partido no pasó la valla, entonces al final realmente este Congreso, en diputados y senadores que se va a instalar, ¿a cuánto del país representa realmente? Sí, bueno, en términos porcentuales pocos, pero mira, yo creo que somos el país donde siempre hay una ventana de oportunidad. Ajá. ¿No? Yo creo que el actual Congreso, que se va el 24, si no me equivoco, ¿no? Es un Congreso que ha estado lleno de un mercado, ¿no? Es un mercado donde todo se negocia, ¿no? Tú voto por mí, ¿quién vota por mí? Y todo el mundo estaba negociando ahí votos. O sea, acaban de dar un bono adicional también. Bueno, o sea, de todo tipo. Por decir algo. Presupuestos regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Para bien, buena parte de esa gente no ha sido reelegida, ¿no? Ni Podemos, ni APP, ni Perú Libre, ¡chum!, fuera. Y han entrado nuevos partidos. Y te diría que si uno habla en grueso, tú tienes una derecha y hasta una derecha radical, como puede ser Renovación Popular, pero hay una derecha ahí, ¿no? Más radical, ojalá fuera más tecnocrática, es mi opinión personal. Tienes un proyecto de centro, donde está Nieto jugando un poco a esa posibilidad. Ajá. Y tienes un proyecto de izquierda, donde está Sánchez, lo que haga con López Chao, y vete a saber qué pase con obras. Pero uno forzando un poco la imaginación y los buenos deseos, tendrías una derecha, un centro y una izquierda, y gente que, creo yo, va con convicciones más políticas. O sea, no me imagino a la gente de Nieto o a la gente de López Chao, o incluso los cuadros que tiene Sánchez, negociando votos por alguna prebenda que el Ejecutivo le dé. Ojalá sí sea. Creo que hay ahí más intencionalidad política. Ajá. O sea, creo que estamos en un momento de potencial cambio, sí, donde se reconstituyan fuerzas políticas y donde además las mayorías van a tener que ser muy negociadas y muy discutidas, ¿no? En corto, porque sí, se nos fue el tiempo ya, pero ¿cómo cerrar este proceso? Con todas las dificultades que ha tenido primera y segunda vuelta, ¿qué le correspondería ahora al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, de cara a una opinión pública, ¿no? Que también quiere un cierre, busca un cierre? Sí. Y uno creo que no va a esperar el cierre de Roberto Sánchez, así como van las cosas, concediendo su derrota. Entonces, ¿a qué están llamados la OMPE y el jurado para
que esto termine de una buena vez y que tenga esto cierta legitimidad frente a la ciudadanía? Sí, bueno, OMPE lo único que tiene que hacer es contar lo que el jurado le dé, porque no hay más. Yo creo que está todo ahora en manos de los jurados electorales especiales, el jurado nacional. Ojalá no llegue al 15, sino sea un poco antes. Yo creo que lo de Sánchez es tratar de jalar políticamente lo más que puede, sabiendo de qué viene ese partido, ¿no? Y tratando de acumular fuerzas, ¿no? Pero esperemos que la marcha de mañana, como él mismo ha invocado, ya ha subrayado 7 veces, sea una marcha pacífica, una expresión democrática, de un sentir ciudadano, y bueno, digamos que ahí avance. Yo creo que en general es mejor para todos los actores estar pensando en un poco lo que hablábamos hace un ratito, en cómo volver a construir representatividad partidaria, legítima y rescatar la política del mercado persa que ha sido en estos años. Muchas gracias, Hernán, por haber estado con nosotros. Bien. Hernán Chaparro, psicólogo social, investigador de temas de opinión pública, docente de la Universidad Católica, nos ha acompañado. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Prueba de Fuego.